Severus lo miró con enojo, sin ocultar ya su abierta hostilidad por la situación. Te dije que la relación de Quirrell con mi serpiente era peligrosa. Esta negativa a considerar cualquier cosa que no sea tu supuesto panorama general es lo que nos ha llevado a esta situación. Albus levantó una mano, interrumpiendo así cualquier argumento de Severus. Ya es suficiente. Severus, dijo. Y su enojo se silenció detrás de una mirada cómplice. Severus respiró temblorosamente. No creo que su estudiante sea capaz de algo como esto, dijo Albus claramente. Sin embargo, si sospecha que puede tener información sobre Quirrell, le permitiré interrogar al muchacho sobre este asunto. Severus prácticamente gruñó, con los labios formando una fina línea. Se las arregló para contener la lengua, aunque solo fuera porque Albus finalmente se había dado la vuelta para salir de la habitación. Severus lo siguió sin quejarse. No fue hasta que salieron de las mazmorras y regresaron con Hagrid y Fluffy que Severus se calmó lo suficiente para hablar una vez más. Hablaré con el señor Dazai inmediatamente, confirmó. Dio un paso para salir rápidamente de la habitación. Pero otra voz lo detuvo. ¿Dazai? Preguntó la voz áspera de Hagrid. Oh. Así que tú eras el profesor al que ayudaban esos chicos. Severus. No veo por qué no pudieron decírmelo. Severus se detuvo en seco. Ese miedo familiar parecía estar ahogándolo por completo ahora. Dándose la vuelta, Severus avanzó a grandes zancadas hasta que prácticamente quedó presionado contra el pecho de Hagrid. ¿Qué? Hagrid retrocedió medio paso, ganándose un gemido de Fluffy cuando dejó de acariciar abruptamente la cabeza de uno de ellos. ¿No se suponía que debía decirlo? ¿A qué te refieres exactamente? Hagrid parpadeó y luego palideció. Comenzó a acariciar a Fluffy nuevamente y se acercó a ellos como si lo estuvieran sujetando. Sus ojos rápidamente se dirigieron a Dumbledore. ¿Quién? Como notó Severus. También se había puesto muy serio de repente. Los chicos. Dazai y esos gemelos Weasley. Vinieron a mi cabaña el mes pasado para preguntar por la piedra filosofal. Me dijeron que uno de sus profesores los había puesto a investigarla. Hagrid se puso de pie arrastrando los pies, luciendo decididamente enfermo. Eso fue. No fuiste. Severus respiró profundamente. Sabía que debería haber vigilado más de cerca a ese niño problemático. Dazai claramente seguía involucrado con Quirrell, a pesar de lo que el chico había dicho esa noche durante el té. Severus debería haberlo sabido. Debería haber seguido insistiendo en lugar de darle a Dazai algo de espacio. Había tantas cosas que debería haber hecho. Y una de ellas, y no la menor, era dejar que Dazai siguiera en su espiral claramente autodestructiva. Creo, dijo Albus con cuidado, que ahora querrás interrogar al muchacho. Severus. Unos 30 minutos después. Severus encontró a Dazai y a su grupo desparejo reunidos en la biblioteca. En realidad, no era un lugar inusual para encontrar al chico. Lo extraño era que Dazai ni siquiera fingía estar leyendo alguno de los libros apilados a su alrededor. En cambio, estaba rezagado en su asiento y parecía medio dormido en el mejor de los casos. La mayoría de su grupo, Blaise, Fred y George, también holgazaneaban alrededor de la mesa. Al observar más de cerca, Severus se dio cuenta de que en realidad solo Hermione y Ron estaban holgazaneando. Entrecerró los ojos y miró el libro de texto que estaba abierto. Dilemas mágicos extraños y sus soluciones. Convertir los pelos de la nariz en bucles. Leyó Hermione en voz alta, con una mirada de descontento en su rostro. Eso no ayuda en absoluto. Comillas, Dazai gruñó, desconcertado. Te dije que no había nada que encontrar. Bueno, pensó Severus frunciendo el ceño. Esta no era exactamente la conversación seria que hubiera esperado de un grupo que supuestamente acababa de robar un artefacto antiguo increíblemente poderoso. Aún así, tiene que haber algo. Comillas, de repente,
Severus se aclaró la garganta, cortando así la tangente literaria que Hermione estaba a punto de empezar. De inmediato, varios pares de ojos se fijaron en él. Entre ellos se encontraban los de Dazai. El chico estaba sentado erguido como un palo y lo miraba con los ojos entrecerrados. «Profesor», saludó Dazai, tomando el control de la conversación antes de que comenzara. A su alrededor, los amigos de Dazai parecían aceptar su liderazgo fácilmente. Se quedaron en silencio, permitiendo que Dazai hablara. Severus notó la interacción con el ceño ligeramente fruncido. «¿Qué te trae por aquí? ¿Vienes a molestar a Blaise por dejar que te ataque una salamandra de fuego?» «Oye», objetó Blaise. Severus resopló. «No», gruñó. «Necesito hablar contigo. Ahora». Dazai parpadeó, pero no parecía sorprendido. Ron y Hermione se movieron en sus asientos, flotando sobre su libro. Los gemelos Weasley también se tensaron, aunque Severus no apartó la mirada de Dazai. Sí observó sus reacciones. Parecían nerviosos, asustados. Entonces, con una certeza sombría, Severus supo. Algo definitivamente había sucedido anoche. «Maldita sea. Niño problema». «¿Ahora?», preguntó Dazai con un bostezo. «Ahora», dijo Severus, siseando con cuidado. «El resto. No os mováis. Volveré a hablar con vosotros en unos momentos». Dazai se levantó de su silla, pero no antes de saludar a sus amigos con un gesto de la cabeza y mirarlos con mesura. Solo entonces la joven serpiente empujó su silla hacia atrás bajo la mesa y caminó hacia Severus. «¿A dónde, profesor?», preguntó con una voz engañosamente tranquila. Severus observó en silencio por un breve momento antes de finalmente responder. «Mi oficina». Habiendo dicho eso, Severus agarró firmemente el hombro de Dazai con su mano. Ignoró el silencioso estremecimiento que recorrió el niño, dejando que su propio miedo y enojo fortalecieran el movimiento. Agarrando con fuerza, Severus empujó a Dazai a través de la biblioteca hacia los pasillos. Dazai se dejó llevar sin quejarse, a pesar de parecer casi enfermo por la mano en su hombro. De vez en cuando, mientras caminaban, Dazai le lanzaba una breve y pensativa mirada. Sin embargo, no fue hasta que Severus cerró la puerta de su oficina y se sentó detrás de su escritorio que el chico realmente habló. «Tras arrastrarme hasta aquí, ¿al menos vas a prepararte otra vez?». Comillas, Severus gruñó, bajo y pesado. Esa rabia cansada cobró vida multiplicada por 10. Enojo. Pero no con Dazai. No. Severus conocía a Dazai desde hacía un año. Sabía que era un joven con problemas. Estaba enojado consigo mismo por dejar que Quirrell manipulara a su serpiente. Enojado con Quirrell por ser lo que era. Enojado con Albus. Simplemente. Enojado. Y esa sonrisa descarada y satisfecha en el rostro de Dazai no ayudaba en lo más mínimo. «Anoche», espetó, sin querer seguir fingiendo cortesías. «¿Qué hiciste, muchacho?». Dazai parpadeó y luego miró hacia otro lado. Severus frunció el ceño cuando se dio cuenta de que todavía no podía leer bien las expresiones pintadas en ese rostro. Se quedó en silencio por un largo momento. Y Severus casi pensó en comenzar a gritar. Si no estuviera todavía tambaleándose por cómo Dazai podía estremecerse ante los movimientos más leves. «A veces. Hagrid ya me ha informado de tu investigación sobre la piedra filosofal», espetó cuando Dazai no respondió durante un largo momento. «No creas que puedes mentirme». Algo debió haber sacado a Dazai de sus pensamientos, porque se giró para mirar a Severus con el ceño fruncido. Después de un segundo, esa extraña expresión se transformó en confusión. Dijo Dazai, claramente eligiendo sus palabras con mucho cuidado cuando continuó. «Solo tenía curiosidad al respecto. Señor, ¿qué tiene que ver eso con anoche?». Hubo una pequeña pausa en las palabras de Dazai, y Severus se aferró a ella como una piraña hambrienta. «No juegues conmigo».
Puede que haya estado dispuesto a pasar por alto tus comportamientos en el pasado. Pero conspirar contra Hogwarts no es uno de ellos. Inesperadamente, Dazai no se inmutó en absoluto ante la acusación. Severus había previsto algo. Dado lo conmocionado que podía estar el chico a veces. Especialmente cuando se enfrentaba a una autoridad. Lo sabía. Aquella noche. Mientras tomaban el té. Por ejemplo. Ahora. Sin embargo. Dazai no hizo mucho más que enfadarse. Una vez más. Severus se sintió invadido por la sensación de que la expresión de Dazai era una mentira. De alguna manera. No tengo nada en contra de Hogwarts, dijo Dazai. A la defensiva. Después de una breve pausa. Severus sintió que sus ojos se entrecerraban y luego dejó escapar un suspiro cansado. Dazai podría estar mintiendo. El chico ciertamente estaba lo suficientemente tranquilo como para lograrlo. A diferencia de lo que había estado esa noche. Este interrogatorio no los estaba llevando a ninguna parte rápidamente. Mordiéndose el interior de la boca. Severus invocó su magia para convocar su tetera a su lado. Comenzó a calentarla sobre una pequeña llama mientras Dazai observaba. Una vez que el agua se calentó. Volvió a concentrarse por completo en Dazai. Explícate. Explicar. Comillas. Todo, dijo Severus con cautela. ¿Cómo supiste lo de la piedra? ¿Te lo contó Quirrell? Severus acercó 2 tazas mágicamente al escritorio. Sin apartar la vista de Dazai en ningún momento. En su asiento al otro lado de la mesa. Dazai parecía la viva imagen de la calma. Era contradictorio. Cualquier estudiante parecería preocupado al ser interrogado por su profesor, especialmente uno con una reputación como la de Severus. Pero Dazai parecía tranquilo, aunque un poco confundido. No estaba bien. No cuando Severus sabía que el chico podía entrar en pánico y preocuparse. Había visto a Dazai hacer exactamente eso en la misma silla en la que estaba sentado ahora. Como se estaba volviendo un fenómeno demasiado frecuente con su hijo problemático. La evaluación inmediata de Severus fue que toda la personalidad de Dazai Osamu era falsa. Ah, dijo Dazai. Bueno. En realidad me enteré de eso por ti. Severus se quedó en blanco. Dazai inclinó la cabeza y le ofreció una leve sonrisa. Avivando nuevamente la ira privada en Severus. Estoy seguro de que recordaría haberte dicho algo así. No me lo dijiste. Por supuesto, dijo Dazai. Y de repente eso fue todo lo que Severus necesitaba saber. Entrecerró los ojos. Con dureza. ¿Cuándo? Durante las vacaciones de invierno. En el bosque. Seguí al profesor Quirrell hasta el bosque y decidí quedarme un rato allí cuando me enteré de que mi profesor favorito Snape también estaba rondando. Por allí. Severus frunció el ceño durante un largo rato. Ocultó su expresión mientras se ocupaba del agua. Que ya estaba casi caliente. La apartó del fuego mágico antes de que comenzara a silbar más de lo que ya lo hacía. Mientras preparaba 2 tazas. Severus concluyó. Quirrell no te lo contó. No. Dazai miró el té y luego volvió a mirar a Severus. Te dije que mis clases de recuperación terminaron después del recreo cuando el profesor Quirrell decidió que quería ser un idiota. De todos modos. Pensé que esta piedra filosofal sonaba interesante. Pero no fui a buscarla ni nada por el estilo. Luego. Mostrando su primera indicación real de incomodidad desde que comenzó su reunión. Dazai preguntó. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo de anoche? Severus sopesó sus opciones. Si Dazai realmente no sabía lo que estaba pasando. Revelar que la piedra filosofal había sido robada podría ser desastroso. Pero si el chico estaba involucrado y simplemente estaba mintiendo al respecto. No podían permitirse el lujo de dejar que la piedra filosofal se escapara de las manos de Hogwarts. Sin embargo, algo seguía sin cuadrar. Dazai estaba involucrado con Quirrell. Pero no parecía estar alineado con nadie. Y mucho menos con el Señor Oscuro. Fisgoneaba por el castillo y era sospechoso en la mayoría de las cosas. Severus dejó escapar un suspiro y luego señaló los dedos de Dazai. Que estaban envueltos en un nuevo par de vendajes.
¿Qué pasó allí? Comillas, coma. Preguntó finalmente. Pensando en el espejo de Oeset. Ahora de pie roto en las entrañas de la escuela. Dazai se retorció como si quisiera esconder sus manos debajo del escritorio. Severus lo detuvo con una mirada severa. Nada, gruñó el chico al cabo de un segundo. Se revolvió en su asiento y se mostró incómodo. Aunque no parecía mentir. Severus lo fulminó con la mirada. De nuevo. Dazai se retorció en su asiento. Algo parecido al horror comenzó a consumir a Severus. Dazai era inteligente. No se vería tan obviamente molesto si no se tratara de algo grave. Algo así como robar la piedra filosofal. Aunque. Si Quirrell realmente no le hubiera pedido al chico que la tomara. Ese hilo de pensamientos se interrumpió abruptamente cuando Dazai murmuró. ¿Por qué sigues preguntándome sobre anoche? Estuve con Blaise todo el día de ayer. ¿Sabes? Comillas. Anoche. Severus enfatizó las palabras con cuidado. Hubo una importante brecha en la seguridad de Hogwarts. Esperó un segundo para observar la expresión de Dazai. Pero el ceño fruncido del chico no tenía expresión alguna. Estoy seguro de que puedes entender por qué eres un sospechoso importante. Dazai frunció el ceño y Severus se preguntó si la serpiente estaba tratando de descifrar el significado de sus palabras. Después de un segundo. Dazai parpadeó. Fuera después del toque de queda. Reuniones con Quirrell. Cortes en los dedos. Sin mencionar las otras circunstancias inusuales que rodean la existencia de Dazai en Hogwarts. Dazai también debió darse cuenta de lo sospechoso que parecía. Porque repitió su coartada con más fuerza. Estuve con Blaise toda la noche. Señor Zabini. Severus lo conocía. Por supuesto. Un estudiante promedio. En general. Que de alguna manera se había involucrado con la banda personal de agentes del caos de Dazai. Dazai asintió. Sus ojos se posaron en el té caliente. Severus suspiró y luego sacó la miel de donde la guardaba. La levantó sobre la taza de Dazai. Pero se detuvo antes de verterla. Te dije que no me gusta la miel, interrumpió Dazai con los ojos entrecerrados. De todos modos. Echó la miel. Estaba dando vueltas en el té amargo. Endulzando la infusión. Cuando Severus lo deslizó por el escritorio. Dazai lo tomó entre sus dedos vendados con un pequeño ceño fruncido. El vapor se derramó de la taza y calentó las manos del chico. Severus se preparó su propio té y se obligó a no gritar. Niño problemático, dijo sobre una almohada de vapor caliente. ¿Esperas que crea una coartada que viene de tu mejor amigo? ¿Me tomas por idiota? Hubo una pausa. En la que Dazai pareció realmente estar reflexionando sobre la pregunta. Severus tuvo que contenerse físicamente para no arrebatarle el té al chico con enojo cuando se dio cuenta. Dazai sonrió divertido y luego tomó un sorbo lento de té. Cuando apartó la taza de su rostro. Su expresión volvió a ser distante e ilegible. Cauteloso fue la palabra que le vino a la mente a Severus. Dazai estaba siendo cauteloso. Blaise y yo nos quedamos despiertos toda la noche, dijo Dazai. Con palabras claramente elegidas con gran cuidado. Golpeó con un ritmo vago la taza atrapada entre sus palmas. Los ojos de Severus se fijaron inmediatamente en las vendas que allí había. Ante la mirada incrédula que se dirigía hacia él. Dazai redobló sus esfuerzos. No miento sobre eso. No lo estaba. Dazai era fantástico poniéndose máscaras. Pero Severus no creía que el chico estuviera mintiendo ahora. Fue la forma en que Dazai se veía claramente nervioso lo que realmente convenció a Severus. No nervioso como si estuviera a segundos de ser atrapado en una mentira. Sino nervioso como si estuviera a punto de admitir algo que realmente no quería decir. Severus contuvo la respiración. Esperando la confesión que seguiría. Me quitó el cuchillo, dijo Dazai. Con su voz apenas más que un susurro petulante. Flexionó los dedos. Mostrando las vendas. Luego me molestó por no hacer cosas estúpidas toda la noche. La comprensión cayó sobre Severus como un saco de piedras.
Dazai desvió la mirada y se escondió detrás de su taza. El movimiento hizo que los dedos de Dazai volvieran a quedar a la vista. Los vendajes frescos allí. Severus había pensado que podrían haber sido del espejo roto. Pero el temblor en las manos de Dazai y el temblor en su voz. No. Esas vendas no cubrían los cortes de vidrio. ¿Verdad? Cortes en las manos. Un amigo protector que lo vigila a medianoche. Un cuchillo confiscado y... Las advertencias preocupadas de Poppy resonaron en su cabeza una vez más. Cicatrices. Había dicho. Cicatrices de autolesiones. Severus respiró profundamente y luego exhaló el aire tan lentamente como se atrevió. Cuando terminó, un nuevo tipo de tensión ansiosa había llenado sus hombros. Con cuidado. Dejó su taza sobre el escritorio con un pequeño chasquido de la porcelana sobre la madera fría. Este era otro problema en el que Severus claramente no había interferido lo suficientemente pronto. Anoche, dijo Severus lentamente. Pensativamente. Te quedaste despierto hasta tarde. Cortándote. Dazai parpadeó y luego apartó la mirada. Sus hombros eran una flecha rígida y recta de tensión. Una nube de vapor ocultó su expresión. Como sea, dijo con voz tranquila. Solo te lo hago saber. Ya que tengo una coartada. Una coartada. Comillas, cuando su estudiante asintió. Severus tuvo que contener otro suspiro. Está bien. Severus se mordió el labio. Sin saber cómo proceder. Había sido demasiado rápido al acusar a Dazai de robar la piedra. Ahora era descaradamente obvio. Albus tenía razón. Ningún simple estudiante podría hacer algo así. Especialmente no alguien tan claramente preocupado como Dazai. La comprensión lo tranquilizó y lo llenó de miedo al mismo tiempo. Severus no pudo admitir el error y... En cambio, continuó. ¿El señor Zabini puede confirmar esto? Dazai se erizó y soltó un bufido que sonó doloroso. Espero que no. Cualquier amigo mío debería saber cómo guardar un secreto. Severus frunció el ceño. Espero, repitió, que tu amigo sepa que algunos problemas es mejor dejarlos en manos de un adulto responsable. ¿Como Quirrell? Preguntó Dazai con picardía. Como yo. Comillas, Dazai resopló. Obviamente disgustado. Y mantuvo sus ojos firmemente plantados en la pared del fondo. Severus se pellizcó el puente de la nariz antes de envolver ambas manos alrededor de la taza una vez más. Señor Dazai. Míreme. Silencio. Niño problema. Comillas, con una respiración profunda. Dazai finalmente apartó la mirada del punto que había fijado distantemente. Sostuvo la mirada de Severus de frente por un largo segundo. Antes de juguetear con su taza con timidez. Yo soy. Severus se quedó en silencio. Luchando por encontrar palabras lo suficientemente suaves para compartir en una situación como esta. Los estudiantes no acudían a él por cosas como esta. Era quisquilloso y mezquino. Cualquiera podría decirlo. Pero nadie más estaba aquí para hacer las preguntas difíciles. Y Albus. Aunque pudiera querer interrogar a Dazai. Podía ser muy tonto a veces. Albus a menudo no tenía en cuenta que esto, el bienestar de sus estudiantes, era el panorama más amplio. Preocupado por ti. Terminó un segundo después. Solo te lo dije porque pensé que así dejarías de hacer preguntas molestas. Pero ahora puedo ver que todo fue un gran error. Severus se sintió mal. Bebió un sorbo de té para calmarse. No fue un error. Me alegro de que me lo hayas dicho. Dazai se movió en su asiento y Severus suspiró nuevamente. Ya he dejado que esto se prolongue demasiado. Tenemos que hablar de tus hábitos, dijo Severus con seguridad. Pero no estaba seguro de por dónde empezar. Hogwarts podía ser un lugar fantástico para aprender magia. Pero la escuela tenía poco que ofrecer más allá de eso. Terapia. Por ejemplo. Hogwarts no tenía un terapeuta. Severus no estaba certificado para proporcionar terapia a sus estudiantes. Lo mejor que podía hacer era. Siempre que surjan esos deseos de hacerse daño. Necesito que busques a un profesor. Preferiblemente a mí o a Madame Pomfrey. Merlín sabía que Albus no podía brindar ningún apoyo constructivo en materia de salud mental. Debido a su inminente complejo de salud mental.
Seguro. Comillas. Dazai frunció el ceño mientras tomaba un sorbo casi en silencio de la infusión con miel. Severus lo observó durante un largo momento. Tenía la sensación de que Dazai simplemente le estaba siguiendo la corriente. Que esa instrucción sería ignorada de inmediato. Tal como había sucedido a principios de año con la enfermería. «Visita a alguno de nosotros», reiteró Severus, intentando transmitir la gravedad de la situación. «Por cualquier cosa. Entendido». «Señor», respondió Dazai con un poco más de fuerza ahora. Había otras cosas que Severus tampoco había olvidado. Ahora, bajo la suave luz de su despacho, Severus sintió que volvían con toda su fuerza. Todas esas pequeñas señales de alerta que había ido recopilando parecían más desesperadas que nunca por recibir atención. Pero, en contra de sus mejores deseos. No había tiempo. La piedra filosofal seguía desaparecida. Por ahora, la colección de señales de alerta de Dazai tendría que esperar. Severus se mordió la lengua. «Bien», dijo solemnemente. Severus se reclinó en su asiento. «Entonces pueden retirarse. Visiten a Poppy antes de regresar a la biblioteca». Dazai parpadeó. Sin embargo, casi de inmediato se sacudió la sorpresa del rostro. «¿Ahora? ¿No quieres que llame a Blaise para interrogarlo?» Severus negó con la cabeza. Ni siquiera el niño más problemático de todo Hogwarts podría haber violado la seguridad hasta este punto, admitió. «No veo ninguna razón para prolongar más el interrogatorio. A menos que me estés ocultando información». «Mocoso». «No», tarareó Dazai, claramente tratando de devolverle algo de alegría a su voz ahora que era libre de irse. Severus le hizo un gesto con la mano y dejó que Dazai se fuera. Su estudiante se apresuró a irse, sin perder tiempo en hacerlo. Una vez cerrada la puerta, Severus quedó encerrado en una silenciosa soledad. De las tazas salía vapor. Severus se dio cuenta, con una sacudida de diversión, de que, a pesar de sus protestas, Dazai se había bebido la mayor parte del té. La observación fue casi inmediatamente ahogada por el conocimiento persistente y aleccionador de que Dazai no estaba a salvo. Inclinándose hacia adelante, Severus presionó sus palmas sobre sus ojos. Más tarde, Severus se enteraría de que Dazai nunca llegó a ver a Poppy. Habría pánico, órdenes a gritos y gente corriendo. Habría un estudiante rogándole que tomara medidas. 2 estudiantes desaparecidos. Ese maldito panorama general. Pero ese pánico aún estaba por llegar. Por ahora, Severus estaba sentado solo en su oficina. El silencio era tan opresivo como inútil. Dazai caminaba por los pasillos, con los pies enmudecidos contra el suelo de baldosas de piedra. Sintió. No sentía nada. Sentir era desagradable. Obviamente. Y él no lo hacía. Pero si tenía que sentir algo. Dazai supuso que podía sentirse desorientado. Usar sus hábitos autolesivos como excusa para quitarse a Snape de encima había funcionado de maravillas. Como había predicho. Pero era una solución a corto plazo y un problema a largo plazo. Lo último que Dazai necesitaba era que Snape lo molestara aún más en el futuro. Desafortunadamente. A menos que se declarara embajador ante Port Mafia. Dazai no tenía otras opciones para detener la investigación de la piedra filosofal. Fue un mal incómodo pero necesario. Si Snape fuera más como Mori o padre, no habrían insistido en tener una conversación tan inquisitiva. Por supuesto. También habría salido del encuentro con bastantes heridas no deseadas. Respiró profundamente mientras pasaba junto a una multitud de estudiantes de Ravenclaw. Cuando sus ojos no se posaron en él, Dazai supo que había logrado ocultar cualquier estrés residual en su expresión. No había necesidad de preocuparse ahora. Dazai estaba bien. Solo tenía que enviar la piedra filosofal de regreso a Mori y luego pasar el resto del año sin llamar demasiado más la atención. Dazai caminó por el pasillo durante otro minuto antes de detenerse abruptamente. Miró a su alrededor. Desde los altos muros de piedra que lo rodeaban hasta las pinturas de rostros opacos que lo miraban fijamente.
Ah, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Estoy perdido. Alguien se rió entre dientes y la mirada de Dazai se dirigió hacia un gran cuadro que colgaba justo a su derecha. La luz de una ventana lejana convirtió todos los colores en azules y dorados. ¿Te perdiste? ¿Querida? La pintura tarareó. Su voz era muy suave. Era una mujer de aspecto mayor. Pero Dazai no podía ver ningún indicio del nombre de la mujer pintada. Dazai se encogió de hombros y luego sonrió. Normalmente. Bueno, dijo sonriendo. ¿A dónde vas entonces? Veamos. No puedo ayudarte. Había dejado al resto de su pandilla en la biblioteca. ¿No? Probablemente todavía estaban allí, esperando. Dazai se lo dijo a la mujer pintada. Ella soltó una risita. Estás bastante lejos de la biblioteca. Querida. Dazai suspiró. Pero eso sonaba bastante bien. Bueno. Veremos qué podemos hacer. Inmediatamente. La pintura comenzó a darle instrucciones a Dazai. Él aprendió las instrucciones de memoria lo mejor que pudo. Pero recorrer Hogwarts nunca tendría sentido para él. Para cuando la pintura comenzó a hablar de subir. Las escaleras giratorias. Pero solo si hoy giran en sentido contrario a las agujas del reloj. De lo contrario querrás tomar el segundo pasillo. Comillas. Dazai dejó de escuchar. Odiaba ese lugar. Gracias, dijo Dazai cuando pareció que el cuadro estaba finalmente terminado. Me aseguraré de hacer todo eso. Buena suerte encontrando a tus amigos. Querida. Comillas. Dazai levantó una mano en señal de despedida. Luego. Como no quería perder más tiempo escuchando la voz cariñosa de la pintura. Comenzó a caminar por el pasillo una vez más. Estaba bastante seguro de que esa era la dirección que ella le había indicado. Como mínimo. Probablemente era algún tipo de avance. Dazai dejó escapar un suspiro y giró por un pasillo casi idéntico. Lo siguió durante otros 5 minutos antes de elegir un pasillo al azar para girar. Dazai estaba a un segundo de darse por vencido por completo. Cuando una voz lo interrumpió. Dazai. Por aquí. Parpadeó y giró sobre sus talones para seguir el sonido. A mitad de camino por el pasillo y saliendo por una puerta que Dazai ni siquiera había notado. Blaise agitó una mano en señal de saludo. Blaise. Dazai sonrió radiante. Mientras atravesaba el pasillo. Nunca adivinarás lo que pasó. Te perdiste, dijo el otro chico con cara seria. Me lo imaginé. Dazai se encogió de hombros. Indiferente. Bueno. En realidad era algo que tenía que pasar. Pero siempre puedo contar contigo para encontrarme. Comillas. Blaise entrecerró los ojos como si de repente se hubiera sumido en sus pensamientos. Después de un segundo. Ignoró esa expresión y comenzó. Con el profesor Snape. Todo se solucionó. Respondió Dazai. Deberíamos estar a salvo. ¿Qué le dijiste? Comillas. Dazai le hizo un gesto de despido. No había querido tener esa conversación ni una vez hoy. Y mucho menos 2 veces. Dazai decidió ignorar la pregunta y preguntó. ¿Los demás siguen esperando en la biblioteca? Blaise frunció el ceño. Pero después de un largo segundo se resignó con acento agudo al cambio de conversación. Lo son. Estábamos esperando a que volvieras antes de decidir qué hacer ahora. Hizo una pausa. Creo que Hermione solo quería una oportunidad para investigar más sobre ti. Por supuesto que lo hizo. Comillas. Supongo que el profesor Snape no vendrá a interrogarnos al resto. ¿No? Preguntó Blaise en voz baja. Dazai miró a su amigo y tarareó. No debería. Creo que logré quitármelo de encima. Se balanceó sobre sus talones. Después de un momento. Blaise pareció tomar eso como una señal de que debía comenzar a caminar. Dazai lo siguió. Cree que estuvimos juntos toda la noche en las salas comunes. Lo que significa que nuestro único problema ahora es. Blaise asintió. Profesor Quirrell. Sí. Convino Dazai con un poco de alegría. Dado que él es el único que sabe que estamos involucrados. Debe estar planeando su próximo movimiento. Dazai llevó su mano hacia la pequeña bolsa en el bolsillo de su pecho con timidez. Zumbaba con energía.
Bajó la mano a su costado después de un segundo. Ahora la verdadera pregunta es: ¿qué tan desesperado está Quirrell? Dazai sabía un par de cosas sobre fallarle a tu jefe de la mafia. ¿Y si sus experiencias eran una indicación? Entonces Dazai sabía que el nivel actual de desesperación de Quirrell era muy. Los mafiosos desesperados tomaban medidas desesperadas. Un grupo de estudiantes pasó caminando, charlando entre ellos y sacando a Dazai de sus pensamientos. Dazai dejó escapar un suspiro y se obligó a relajarse. Dazai podía manejar lo que Quirrell estuviera a punto de lanzarles. Después de todo, la desesperación no era precisamente una buena estrategia. Mientras caminaban, el pasillo empezó a parecerle cada vez más familiar a Dazai. Un cuadro por aquí. Una habitación por allá. Todas cosas que Dazai estaba seguro de haber visto en algún momento del pasado. Arrugó la nariz mientras pensaba. ¿Tercer piso? Comillas. Segundo, aclaró Blaise. Luego, con una mueca ligeramente divertida, añadió: vamos a la biblioteca. Sé que ya hemos pasado por aquí antes. Dazai. El mafioso resopló. Los pasillos son mágicos. No tengo la culpa de no recordar nada de eso. Caminaron en silencio por un momento. No fue hasta que un estudiante de último año de Gryffindor salió del pasillo, dejándolo vacío, que Blaise volvió a hablar. Mantuvo la voz baja. Entonces, comillas, Dazai parpadeó y se giró para mirar a Blaise pensativamente por impulso. Entonces, comillas, hizo un gesto. Y se quedó callado. Blaise simplemente puso los ojos en blanco. Entonces, tenemos la piedra. Pero no hemos terminado con este trabajo. ¿Cuál es el objetivo final? ¿Dazai? Comillas, el final del juego. Correcto. Dazai se balanceaba sobre sus pies mientras caminaban, dándole vueltas a la idea en su cabeza con cierto nivel de precaución. El juego final era enviar la piedra filosofal a casa en las alas de Featherbrain y a la mano de Mori. Y sin importar lo que Dazai les había hecho creer a los gemelos. El juego final no era devolverle la piedra a Dumbledore riendo. Con un «te atrapé» en sus labios. No. El juego final era, no lo sé, respondió honestamente. Tal vez logremos que arresten a Quirrell. Blaise arqueó una ceja. Sea cual sea el plan que esté tramando ahora mismo, tarareó Dazai. ¿No confías en mí? Seguro. Los ojos de Blaise se posaron en la capa de Dazai, donde sabía que estaba escondida la piedra filosofal. Y luego volvieron a su rostro. Pero eso no significa que no sepa que tienes algún tipo de motivo oculto. Te conozco desde hace todo el año. Dazai. Sé que hay un plan y sé que probablemente no lo aprobaré. Al menos, puedo confiar en eso. Dazai inclinó la cabeza y dejó pasar las observaciones sin que nadie las cuestionara. No esperaba menos. Segundo al mando. El final del juego se resolverá solo, terminó Dazai. Lo prometo. A Quirrell no le quedan muchos movimientos. Y el hecho de que no pueda usar magia conmigo lo limita aún más. El objetivo final es... Dazai levantó un dedo en señal de que Quirrell viene a nosotros. ¿Y luego? Comillas, y luego hacemos que se arrepienta. Tarareó. Sinceramente. Me interesa un poco ver qué piensa que va a hacer ahora. Mientras el profesor Quirrell esperara un día más. El tiempo suficiente para que Dazai pudiera sacar la piedra de Hogwarts de contrabando. Todo estaría bien. Todo. Señor Dazai. Se detuvo de golpe. ¿Todos iban a seguir llevándolo a un lado todo el día? Dazai dejó escapar un suspiro de fastidio y luego giró sobre sus talones para ver quién lo estaba buscando ahora. Ese enojo se transformó inmediatamente en fría cautela. Profesor Quirrell, dijo Dazai radiante. Me alegro de verlo. Por supuesto. Pensó Dazai con amargura. Inclinó cuidadosamente su cuerpo para que la piedra en su bolsillo quedara alejada de las miradas indiscretas de Quirrell. El profesor del turbante estaba a solo unos metros detrás de ellos. El hecho de que Dazai no hubiera oído la llegada del hombre le puso los nervios de punta. Quirrell parecía solo moderadamente desaliñado según sus propios estándares. Sus ojos eran oscuros y penetrantes.
Dazai se tensó sin darse cuenta. Quirrell sonrió con frialdad y dio un paso más cerca. Blaise extendió una mano hacia la de Dazai y lo arrastró con fuerza un paso lejos del profesor. En respuesta, Quirrell pareció vagamente divertido. Deberíamos hablar. Señor Dazai. Dazai sintió que sus ojos se entrecerraban. Pero en lugar de pensar demasiado en esa oscura sensación, dejó que una larga sonrisa le abriera el rostro. Creo que sí. Dijo simplemente. El zumbido palpitante de la piedra filosofal en su pecho continuó. Dazai hizo todo lo posible por ignorarlo. Jefe, advirtió Blaise en voz baja. Dazai se encogió de hombros y se concentró por completo en el profesor Quirrell. Después de que cancelaste nuestras lecciones de magia, realmente me desanimó. Dijo. Es bueno ver que tengo tu atención nuevamente. Quirrell frunció el ceño. Dazai levantó la barbilla y se dirigió a Blaise. El otro chico seguía en posición protectora frente a él. ¿Por qué no vas a ver cómo está la pandilla? ¿Blaise? Estoy seguro de que se preguntan por qué tardamos tanto en volver. Me quedaré atrás y tendré una conversación con el profesor Quirrell. Cuando Blaise no pareció demasiado convencido, Dazai dio un paso adelante para quedar entre su subordinado y Quirrell, asegurándose de inclinar su cuerpo lejos de Quirrell. Dazai levantó con cuidado su capa. Los ojos de Blaise se dirigieron de inmediato a la pequeña bolsa de seda, donde se escondía actualmente la piedra filosofal. Lentamente, para no ser notado, Blaise tomó la bolsa y la metió debajo de su propia capa. Asintió. Por supuesto. Confío en usted. Jefe. Dazai sonrió y luego le dio una palmadita a Blaise en el hombro para disimular los movimientos del chico. Una vez que el intercambio estuvo completo, Dazai giró sobre sus talones de regreso hacia Quirrell. Subordinados. Se quejó. Ya sabes cómo son. Siempre preocupados. Ah. Quirrell parpadeó. ¿Es eso cierto? Dazai asintió. Principalmente para sí mismo. Y luego despidió a Blaise con un gesto de la mano. Detrás de él. El chico solo dudó un segundo antes de apresurarse por el pasillo y desaparecer de la vista. Dazai soltó el aliento que había estado conteniendo sin saberlo. Ahora que Blaise y la piedra estaban a salvo. Una pandilla. ¿Eh? Interrumpió Quirrell. Con una voz extrañamente ligera. Dazai simplemente sonrió en respuesta. Me gusta usar mis recursos. En respuesta, la expresión de Quirrell se agudizó. No era exactamente una sonrisa. Pero tampoco era exactamente un ceño fruncido. Quirrell extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Dazai. Un escalofrío recorrió a Dazai sin darse cuenta. Pero logró disimular la mayor parte de su incomodidad. Hablemos en mi oficina. ¿De acuerdo? Dazai parpadeó y Quirrell lo hizo girar, con los dedos del profesor clavándose en sus hombros. Dazai fue más o menos empujado por el pasillo. Con un sobresalto, Dazai se dio cuenta de lo que era tan desagradable en el tono ligero de Quirrell. Ya no tartamudeaba. Dazai dejó escapar un suspiro. Parecía que la diversión y los juegos habían terminado. Era hora de ponerse serios. Cualquiera que fuera el significado de final del juego. Era el momento. Dirige el camino. Señor. Comillas. Tienes que darle una lección. Draco. Los demás Slytherins harán lo que tú digas. Solo diles que le den una paliza a Dazai o algo así. Eso le enseñará a faltarte el respeto. Sentándose así en la mesa de Gryffindor, Draco tarareó, contemplando las palabras gruñonas de Pansy solo por un segundo antes de responder. No. Pansy resopló. Le dio una patada a la pared del pasillo antes de apoyarse en ella. ¿Es porque te salvó la vida en Halloween? Se burló. Eso fue hace mucho tiempo. Además, probablemente te salvó por accidente. Draco la miró con el ceño fruncido. Luego, sin más preámbulos, se dejó caer contra la pared junto a Pansy y dejó escapar un suspiro de fastidio. Tal vez. Pansy se animó y sonrió. ¿Sabes? Creo que eres la única Slytherin que todavía sigue complaciendo a esa sangre sucia. Como Malfoy. Naturalmente tengo que hacer un esfuerzo adicional, dijo.
sacando el pecho. Pero supongo que puedo entender tu punto de vista. Antes de que podamos rehabilitar a ese pobre sangre sucia, los otros Slytherin tendrán que aprender a tolerarlo. No es eso lo que quise decir, dijo Pansy con el ceño fruncido. Eres demasiado tolerante con sus tonterías. Draco. Draco abrió la boca para responder. Pero antes de que pudiera hacerlo, algo le llamó la atención. Blaise, que corría por el pasillo con una preocupación poco habitual entre las cejas. No pareció notarlos. ¿A dónde se dirige con tanta prisa?, preguntó Pansy desinteresadamente. Apuesto a que habrá más problemas con los Dazai. Los ojos de Blaise estaban centrados en el extremo más largo del pasillo. Claramente decidido a lograr algún objetivo. Algo oscuro burbujeó en el estómago de Draco y gritó. Blaise. Antes de pensarlo 2 veces. El otro chico se detuvo en seco. Tenía los ojos muy abiertos cuando Blaise se giró para mirarlos. Al ver que era Draco quien lo había llamado. La expresión de Blaise se volvió más neutral. Todavía había un rastro de pánico. Pero ahora estaba casi sofocado. Draco. Pansy, saludó Blaise. Con la voz algo entrecortada. ¿Tienes prisa? Draco levantó una ceja y sonrió. Sí. En realidad. Comillas. Draco parpadeó. Se apartó de la pared y cruzó el pasillo para mirar fijamente a Blaise. Entrecerró los ojos. Como si buscara la razón por la que Blaise tenía tanta prisa. Pansy lo siguió medio paso atrás. Con el ceño fruncido y expresión aburrida en el rostro. Dazai no está contigo, dijo Draco después de un segundo. Cuando quedó claro que Blaise no iba a continuar. No está perdido. ¿Verdad? Pansy se burló y puso los ojos en blanco. Pero Draco mantuvo su atención en Blaise. Había una extraña y húmeda preocupación burbujeando en su pecho. Blaise realmente no era de los que se veían asustados. Preocupado. Seguro. ¿Pero completamente asustado? Algo no estaba bien. Draco entrecerró los ojos. Algo de su característica amenaza Malfoy se deslizó en su expresión. Apretando con fuerza al otro chico. ¿Qué pasa? Oh. Blaise entreabrió los labios y luego los volvió a cerrar. Miró a Pansy y luego a Draco. Después de un momento demasiado largo. Finalmente se rindió. Dazai está haciendo algo imprudente otra vez. No me sorprende, dijo Draco con voz apagada. Ocultando su propia preocupación con desagrado. ¿Qué ha hecho ahora mi subordinado? Blaise frunció el ceño. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas para describir la situación. Sin previo aviso. Pensó Draco. Por la barba de Merlín. ¿Qué has hecho ahora? ¿Dazai? Debió haber sido algo realmente grande. Para cambiar la expresión habitualmente estoica en el rostro de Blaise de esta manera. Está con el profesor Quirrell. Draco frunció el ceño. La preocupación que lo atormentaba fue reemplazada de inmediato por la confusión. Pansy pareció estar de acuerdo. ¿Y qué? Espetó. Han vuelto a dar sus estúpidas lecciones. No son lecciones, corrigió Blaise. Mantuvo la mirada fija en Draco. Con expresión contemplativa. Draco lo fulminó con la mirada. ¿Qué? Nada. Solo estaba pensando si pudiera. Se quedó en silencio y luego sacudió la cabeza. Si Dazai pudiera confiar en ti. Por supuesto que puede. Draco frunció el ceño. Una traición inesperada le quemó las entrañas. Blaise inclinó la cabeza. Aparentemente leyendo fácilmente el dolor infantil de Draco. Eso no es un insulto. Dazai ni siquiera confía en mí. ¿Sabes? Draco abrió la boca para protestar. Pero Blaise tenía una expresión determinada. Estaba seguro de esa evaluación del carácter de Dazai. Ignorando esa línea de pensamiento. Draco dirigió la conversación. Entonces, ¿por qué te preocupas tanto? ¿Blaise? ¿Dazai le hizo algo al profesor Quirrell? Preguntó Pansy de repente, animándose al lado de Draco. Ante la pregunta. Algo incierto se acumuló en el estómago de Draco. Lentamente. Preguntó. ¿El profesor Quirrell le hizo algo a Dazai? Hubo un momento de silencio.
Demasiado largo. Mientras Blaise parecía ordenar sus pensamientos. Finalmente. Blaise negó con la cabeza. Draco dejó escapar un suspiro. Sintiendo que ese peso sin rumbo se le quitaba de encima. Pero el alivio no duró mucho. El profesor Quirrell no ha hecho nada. Terminó Blaise con pesadez. Todavía no. Draco no supo qué expresión puso después de oír eso. Pero debió haber sido significativa. Ni un segundo después. Blaise se apresuró a añadir. Estaba en camino a buscar a un profesor. O a los gemelos. ¿Los gemelos? Se burló Pansy. Son mayores y a Dazai le gustan. Fue todo lo que dijo Blaise a modo de respuesta. Draco permitió la respuesta a medias. Aunque solo fuera porque se dio cuenta rápidamente de que el problema de Dazai de hoy podría estar un poco fuera de su control. Al igual que todas las otras veces en que los otros Slytherin enfermaron. Se desmayaron o prepararon un veneno en lugar de una poción. En serio. Blaise, dijo Draco. Con voz cuidadosamente seria. ¿En qué se ha metido Dazai ahora? ¿Tengo que escribirle a mi padre sobre algún tipo de infracción por parte de Quirrell? Blaise pareció darle vueltas a la idea por un segundo. Probablemente. ¿Probablemente? Lo imitó Pansy. Poniéndose de pie. Él es. Blaise volvió a pensar en sus palabras. Lo que finalmente dijo dejó a Draco con la boca abierta. Estupefacto. En la mafia de los magos. Draco parpadeó una vez. Luego 2 veces. Como si hacerlo le diera sentido a la justificación de Blaise. Pansy intervino inmediatamente. Su voz no era más que un gruñido. Se trata de la estúpida teoría de la mafia de esa sangre sucia. ¿Otra vez? No puedo creer que te lo creas. Blaise. Se supone que eres tú el razonable. Oye. Resopló Draco. Blaise se encogió de hombros. Desconcertado. Draco se sacudió y miró a Blaise con los ojos entrecerrados. ¿En serio? Blaise. ¿Debería preocuparme? Con algo endureciéndose en sus ojos. Blaise lo miró fijamente. Sí. Dijo la palabra con facilidad. Como si escuchar al normalmente indiferente Blaise admitir tal cosa no fuera revolucionario. Draco apenas escuchó a Blaise murmurar para sí mismo. No debería haber dejado solo a Dazai. Draco abrió la boca para expresar su preocupación. Pero antes de que pudiera hacerlo, Blaise continuó. Ganando terreno. Asintió. No confío en esta situación. El profesor Quirrell está intentando aislar a Dazai. Creo que va a hacer algo malo. Si un profesor no llega pronto. Frunció el ceño. Blaise parpadeó. Aparentemente solidificando sus convicciones de forma bastante abrupta. Draco. Pansy. Vayan a buscar al profesor Snape y cuéntenles sobre esto. Pansy se quedó boquiabierta. Draco se recuperó de la repentina orden mucho más rápido. Soy el jefe. Así que soy yo quien da las órdenes. Respondió. Inseguro. Pensé que te iban a dar un profesor. Comillas. Blaise les hizo un gesto para que se fueran. Cuando el movimiento empezó a sacudir su capa. Blaise pareció pensárselo mejor y dejó caer la mano a un costado. Tengo un mal presentimiento. Aclaró después de un segundo. Pansy lo fulminó con la mirada. Pero esta vez no lo interrumpió. Parecía que ahora estaba considerando realmente las palabras de Blaise. Probablemente impulsada por su actitud seria. Si es tan grave, dijo Draco. Con voz cuidadosa y lenta. Me pondré en contacto con mi padre. Blaise sacudió la cabeza antes de que Draco comenzara. Entonces sería demasiado tarde. Blaise se enderezó y metió la mano en su capa. Sacó una pequeña bolsa azul. Draco no la reconoció. Pero Blaise sostuvo la tela de seda con una especie de reverencia. Draco arqueó una ceja cuando Blaise no abrió la bolsa inmediatamente. Lo que hay en esta bolsa, dijo Blaise. Vacilante. Es lo que el profesor Quirrell quiere de Dazai. Pansy se animó. Extendió la mano para tomar la bolsa. Pero Blaise se la arrebató en el último segundo. ¿Qué hay dentro de esa cosa? Comillas. Draco apoyó la moción. Esa bolsa y su contenido. Dolían. Su subordinado y su buen amigo ocultándole un secreto. Y. Además.
Era evidente que era un secreto muy importante. Draco se enfureció. Miró la bolsa con enojo como si fuera a disculparse por sus egoístas amigos. No te lo diré, respondió Blaise brevemente. Ignoró el ladrido ofendido de Pansy. Dazai no querría que lo hiciera. Es extraño que te deje entrar en nuestra pandilla. Qué raro, interrumpió Draco, con la boca abierta mientras las palabras pasaban por su cabeza. Espera. ¿Banda? Blaise simplemente asintió. Si te doy esta bolsa. La sostuvo cerca de su pecho de manera protectora, y no la abres hasta que Dazai esté a salvo. Entonces te dejaré entrar a la pandilla. Draco farfulló. Piensa en ello como tu iniciación. Como soy el segundo al mando. Puedo hacer cosas así. Probablemente. Draco. Tambaleándose. Dio un paso atrás. ¿Ustedes dos siempre tienen sus propias pequeñas aventuras? Blaise pareció tomar eso como una respuesta y extendió con cuidado la bolsa de seda hacia adelante. Draco dudó solo un segundo antes de moverse para tomarla. Su curiosidad y su deseo de estar al tanto ganaron rápidamente. Eso. Y una sensación cálida y preocupada que burbujeaba en su pecho. No la abras. Repitió. No lo hagas. Asintió Blaise. Ve a buscar al profesor Snape. Y no le dé la bolsa tampoco. ¿Dónde estás tú en todo esto? Comillas. Blaise miró a Pansy cuando ella habló. Luego dio un paso atrás en la dirección de donde venía. Voy a volver por Dazai. Él puede cuidar de sí mismo, dijo Pansy lentamente. Realmente no puede. Pansy se mordió el labio. Blaise. El hecho de que esa sangre sucia esté haciendo algo arriesgado y estúpido no significa que tú también debas hacerlo. Blaise negó con la cabeza y dio otro paso. Luego, le ofreció a Pansy una pequeña sonrisa. Alguien tiene que cuidarlo. Se volvió hacia Draco, que agarraba la bolsa en su mano y repitió. Profesor Snape. Ahora. Draco sintió que debería oponerse a que lo mandaran. Pero las palabras murieron en su lengua. Blaise se mostraba muy serio y... contra todo pronóstico. Draco se encontró asintiendo. Ah. ¿Y Draco? Preguntó Blaise, girando sobre las puntas de los pies. Bienvenido a la pandilla. Draco y Pansy se quedaron mirando la espalda de Blaise hasta que el chico desapareció por una esquina. Agarrando la bolsa en sus manos. Draco se puso a tierra una vez más. La voz de Pansy llegó por encima de su hombro. No puedes dejar que Blaise te mande de esa manera. Draco. Te dije que Dazai solo traería problemas si corrompía a Blaise de esa manera. La bolsa pesaba un poco.